Bienvenido a otro episodio de B2B Side, el podcast para líderes de marketing y ventas B2B. Hoy tenemos a Ale Vázquez, fundador de ThinkLab, y nos va a estar contando qué realmente es Growth Marketing, dicho por un Growth Marketer, cómo aplicarlo con estrategias reales y prácticas en tu empresa y cómo armar equipos de Growth Marketing o cómo ser parte de un equipo de Growth Marketing. Muchísimo contenido, no te lo pierdas. Ale, qué bueno tenerte aquí. Yo personalmente tengo muchas dudas sobre este tema de Growth Marketing. Hay demasiadas definiciones dando vuelta. Así que me gustaría empezar con la definición, ¿no? Tú que haces esto todos los días, ¿qué es para ti Growth Marketing y tal vez más importante, qué no es? Excelente. Creo que más importante es lo que no es. A ver, la realidad es que yo tampoco quiero como adueñarme claramente del concepto, del término. Hay diferentes puntos de vista acerca de lo que es growth. Al menos te cuento un poco lo que yo veo. Se cree que growth, incluso creo que partamos primero por lo que es growth hacking, ¿no? Este término de hacking, ¿qué tiene que ver o cómo surgió? Y lo primero es que hace un par de años, cuando empezó toda la industria, sobre todo a revolucionar todo el mundo de las startups, que empezaron a crecer, empezaron a haber mucho más productos digitales, se fueron dando cuenta ciertas personas que las acciones o las estrategias tradicionales de marketing no estaban dando resultados y que se necesitan capaz otras cosas para poder impulsar justamente el producto. Y esto surge ¿por qué? Porque justamente una startup, por ejemplo, como Uber o Airbnb, hasta hace unos años eran, digamos, modelos de negocios completamente diferentes. O sea, no eran unas pymes tradicionales o unos negocios donde ya había como capaz una fórmula de marketing acerca de cómo podían crecer, ¿bien? Y cuando justamente irrumpen estos nuevos modelos de negocios, se quiere decir, también se obligó como a repensar un poco en las estrategias de marketing y de producto, ya vamos a hablar de eso, acerca de cómo se podían también impulsar y hacer crecer, ¿bien? Entonces, básicamente surge este término que lo acuña Sean Ellis, ¿bien? Y es básicamente un marketing enfocado a crecimiento, ¿ok? Y son de alguna forma estrategias o estos famosos hacks que yo aplico para que mi producto pueda de alguna forma empezar a crecer. Eso es, digamos, en el término más simple, lo que significa growth hacking, ¿bien? Bien. Hackear tu marketing para poder crecer, ¿ok? Y hackearlo es, dicho en el buen sentido, es entender justamente cuáles pueden ser esas nuevas formas en que puedas crecer. ¿Okay? Porque no habían como unas, y no habían como unas fórmulas preestablecidas para poder hacerlo. Bien. Entonces, creo que para entenderlo hay que entender la historia. Como tú bien decías, nació en startups que no estaban contentos con las estrategias tradicionales de marketing y vinieron a disruptir esas estrategias normales. Y hoy en día siguen siendo hacks o ya hay algo consolidado que alguien puede implementar de una manera más segura. No sé si es la palabra correcta, pero me entiendes lo que digo, ¿no? Sí, total. Bueno, lo que resulta interesante con respecto a la parte de growth hacking es que, a ver, no fue que alguien un día dijo, bueno, ahora hay una nueva teoría o una nueva fórmula o estrategia de cómo hacer growth hacking, ¿no? Fue más bien algo que surgió de manera orgánica. O sea, incluso, vamos a decirlo, los primeros hacks, por así decirlo, fueron cosas que ocurrieron de manera fortuita. O sea, las personas o las empresas que tuvieron estos crecimientos no pudieron determinar en ese momento o no pudieron ni siquiera
proyectar de que si hacían eso, iban a poder crecer. Y por eso se llama un hack. Bien, pues no es como que yo te diga, bueno, vamos a aplicar de repente para una pyme, vamos a empezar a enviar capaz algunos tipos de mensajes en LinkedIn y tú sabes más o menos que si tú haces ciertas cosas, pues bueno, vas a terminar teniendo algún output de eso, ¿no? Vas a poder generar unos resultados. Y en este caso, más bien era como, bueno, ¿qué pasa si más bien invitamos a potenciales clientes a una reunión que no le vamos a hablar de ventas, sino lo vamos a invitar a tomar una copa de vino y simplemente charlar? No sé, estoy colocando como ideas al aire, ¿no? Pero realmente era así, era como, ¿qué pasa si hacemos esto, no? Ok, si entiendo bien, entonces son como experimentos científicos donde uno tiene una hipótesis y ya vas con una mentalidad de prueba y error y estás como ya abierto a decir, bueno, tengo esta hipótesis y tal vez funciona, tal vez no. Del lado más práctico, tal vez alguien que quiere empezar a utilizar esto porque siente que tal vez sus estrategias de marketing no están dando los frutos que desea. ¿Cómo una empresa o cómo tú lo llevas a cabo? Y acá, bueno, hay un montón de cosas que podemos hablar de cómo conformas los equipos, la estrategia. ¿Tienes que tener una estrategia de 12 meses? ¿O qué tiene que ocurrir para que alguien haga esto? Excelente. A ver, bueno, creo que son varias cosas. Como 80 cosas diferentes. Sí, pero a ver, vamos a tratar de primero empezar por el proceso, ¿ok? O capaz de hablar un poco de los mitos que hay en torno a esto. Creo que el primer mito justamente es que el growth es una serie como de hacks, ¿ok? O fórmulas mágicas o tácticas que si yo las aplico de determinada forma, entonces eso ya me va a generar determinado resultado o determinado crecimiento. Claro, que te van a hacer viral y vas a hacer exponencial, escalable y vas a hacer el siguiente Word. Totalmente. Eso bueno, es un mito. Total. O sea, es falso completamente. ¿Por qué? Porque primero hay que verlo de esta manera. Y a mí siempre me gusta como traer esto sobre la mesa. Cada modelo de negocio claramente es único. O sea, cada empresa es única en sí misma por diferentes tipos de variables que puedan tener. Y como son únicas también, su segmentación, sus tipos de clientes, pues probablemente van a ser también únicos o diferentes capaz de otros tipos de empresas. Porque entonces vas a replicar las mismas estrategias que otras empresas hicieron para lo tuyo. Es como, no está fuera de contexto, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que tener como mucho cuidado de repente de simplemente agarrar y copiar y pegar estrategias que capaz a otros les funcionaron. Bueno, no necesariamente a ti te tienen que funcionar, ¿no? Y Growth tiene mucho de esto, tiene mucho de entender primero tu propuesta de valor, claramente tu modelo de negocio, a quién estás comunicando, a quién le quieres llegar realmente, para a partir de ahí ver cuál puede ser la mejor estrategia que aplica específicamente para tu empresa. O sea que hay un montón de planeamiento, porque también yo he escuchado que llegan y dicen, uy, vi este growth hack de sin ir muy lejos, Uber o Dropbox, ¿no? Lo quiero implementar en mi empresa, pero sin contexto, sin estrategia, sin planeamiento, no funciona también. O puede funcionar, pero tuviste suerte o lo más probable es que no tengas el resultado esperado. Casi siempre es suerte si llega a funcionar. Sí, y acabas de dar un punto importante que es realmente cómo llegas a este proceso de growth, ¿no? O sea, bueno, ok, si no puedo como replicar las mismas estrategias, ¿cómo hago para generar mis propias estrategias? Entonces, este proceso, justamente el growth realmente, al final vendría siendo como un mindset, o sea, es la mentalidad que tengo para poder encarar diferentes cosas y que eso me va a producir un resultado. Y ese mindset parte, a ver, hay muchas cosas, voy a tratar de simplificarlo un poco, pero claramente primero parte por entender
y analizar y hacer como una especie de diagnóstico de todo lo que está ocurriendo en tu negocio para poder recabar la mayor cantidad de insights posibles. ¿Okay? A partir de ahí, empezar a generar una serie de hipótesis acerca de lo que tanto tus datos estén diciendo como la intuición, que también creo que es importante, ¿bien? Que puedas tener con respecto a ciertas cosas. Y después que tú generas esas hipótesis, empiezas a crear o a entender cuáles son esos experimentos para poder validar estas hipótesis, ¿bien? Y en función de eso empiezas como a entender cuál de todo esto te puede generar un resultado. Y es un proceso porque no es algo lineal, o sea, es algo que todo el tiempo y continuamente se está aplicando. Para ejemplificar un poco más esto, y capaz las personas que nos están escuchando lo puedan visualizar un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que nosotros tratamos de entender cuando encaramos un nuevo proyecto es, bueno, cómo está el embudo de venta o el embudo de conversión. Vamos a hablar específicamente para lo que es B2B. Bien. Y dentro de esto, ¿qué puede ocurrir? Bueno, hacemos un análisis para detectar dónde están los huecos. Bien. ¿Qué pasa? Está faltando, por ejemplo, no sé, que más personas conozcan acerca de tu marca, o tienes algún problema en temas de exposición, de visitas, o no, o estás obteniendo visitas, pero cuando llegan a tu sitio web, por algún motivo no terminan de convertir. Entonces, realmente empezar a entender esto también, digamos, cuantitativamente hablando, cómo están estos porcentajes de conversión en cada paso del embudo. Detectar el problema, dónde están las fallas en tu Claro. proceso. Y a partir de ahí, empezar a decir, ok, ¿en qué nos tenemos que enfocar para mejorar todo esto? ¿No? Porque, ¿qué pasa? ¿No? A veces se cree que growth es, no, bueno, sí, aplica esa táctica que te va a generar más visitas. Capaz tu problema no es de visitas. O sea, ¿por qué asumes que eso puede ser parte de tu problema? Capaz ya estás generando las visitas, pero capaz cuando llegan a tu página o interactúan con tu producto o interactúan con tu marca, no terminan de conectar o de cerrar. Entonces, esto es lo primero que hay que ver, porque en función de esto es que uno va a armar los experimentos y las famosas hipótesis. Entonces, para todavía llevarlo un poquito más ejemplificado, retomando el mismo ejemplo, supongamos que estás generando estas visitas por diferentes tipos de canales, llegan a tu sitio web y bueno, no están convirtiendo, ¿no? Y entonces tú empiezas a generar una serie de premisas de por qué pudiera no estar convirtiendo. Entonces, capaz empiezas a decir, bueno, capaz tengo un formulario de contacto que capaz es complicado de llenar, capaz mi mensaje no está haciendo fit con lo que la persona está esperando, capaz no estoy comunicando bien los beneficios, déjame revisar cómo está cargando el sitio web y la experiencia de usuario, a ver si hay mejoras en este sentido, déjame ver cómo está la parte, por ejemplo, en mobile, o sea, de repente cuando empiezo a analizar la data me doy cuenta de que la mayoría de las personas entran por móvil y cuando veo mi página móvil no funciona, no es responsive. Entonces, ahí empiezas a entender una serie de insights y a partir de esto empiezas a decir, ok, ¿cuáles son como las oportunidades que yo veo de mejora, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan los experimentos. Ahí es donde empiezas a decir, ok, ¿qué pasa si en vez de tener el formulario acá, empiezo modifico capaz esto? ¿O qué pasa si mejoro capaz la parte del responsive de mi sitio web? ¿Va a mejorar mi cierre y mi conversión? Y empiezas a generar este proceso de forma continua, ¿no? ¿Qué tan rápido haces tú? Hacen A/B tests y, o sea, esa es la forma de validar, ¿no? La hipótesis con pruebas. Totalmente, okay. Sí. ¿Y qué tan rápido son los ciclos? Me imagino que varían, ¿no? Dependiendo del tráfico, del tipo de cliente, ¿no? Pero ¿cómo es la forma práctica de aplicar o validar que una hipótesis es correcta o no? Bueno, sí. Preguntita.
Sí, no, está perfecta igual la pregunta, porque incluso a veces se comete un sesgo en cuanto al análisis y la validación. Bien. A veces escucho muchas cosas como, pero ya yo hice esto. Bueno, pero ¿cómo lo hiciste? O sea, porque no es lo mismo que tú hayas realmente, digamos, a partir de esta hipótesis que tienes y cuando empiezas a hacer estos experimentos, que realmente hayas tenido un control y una, ¿sabes? Digamos, dentro de determinadas variables, entiendas, a ver, dicho de otra forma, supongamos que yo ejecuto un experimento y lo hice en 3 días. Y capaz en 3 días conseguí 100 visitas que me permitieron más o menos entender algunos datos. Capaz no es suficiente esos datos para poder tener una conclusión acerca de si ese experimento funciona o no funciona. Claro. Bien. Entonces, concretamente, para responder eso, va a depender mucho de cuál es la cantidad de datos que puedes obtener, ¿okay? Que puede determinar que al final ese resultado sea lo más acertado posible, que al final eso es lo que tú quieres determinar. Por eso se habla mucho de este marketing como científico, porque cuando lo empiezas a ver es como... Un laboratorio. Es un laboratorio, claro. Dices, tengo unos insights, genero unas hipótesis, esas hipótesis tienen que entrar dentro de un proceso de experimentación controlado, ¿ok? Y al final yo lo que estoy buscando es que de alguna forma es tratar de estar lo más seguro posible de que eso puede o no funcionar, ¿no? Y ahí claramente hay una cantidad de datos y variables que hay que tomar en cuenta. Súper. Hablaste de varios mitos. ¿Hay algún otro mito que hay que tener en cuenta a la hora de hacer growth? Sí, creo que otro de los mitos que hay es que primero está esta figura del growth hacker, ¿no? De creer que de que growth viene o es responsabilidad de una sola persona. Okay. Eso no es verdad. Y no es verdad porque cuando comenzamos a charlar, que me preguntabas sobre qué era y qué no era growth hacking, yo creo que incluso lo pudiéramos responder de esta manera. Growth no es copywriting, growth no es email marketing, growth no es UX, growth no es conversion rate optimization o no es hacer marketing en Facebook, no es diseño, no es producto, es todo. Y a veces nada. Es todo. Es muy filosófico. ¿Sí? Sí, es todo. O sea, y digamos, capaz la principal diferencia ahí entre growth y marketing es que justamente growth trata de entender cómo todas estas cosas se conectan, ¿no? E incluso del lado de lo que es producto también, cómo esto impacta directamente en el producto o en la empresa. Y por eso vemos lo de la propuesta de valor, por eso entendemos cuáles son los features del producto, ya hablando, por ejemplo, si tienes una aplicación, por ejemplo, que por ahí capaz a veces el marketing no lo ve, porque al final parte del marketing es, bueno, cómo yo genero más exposición de mi marca y cómo hago que esas personas visiten e interactúen con mi empresa, con mi producto, con mi marca, ¿no? Pero de ahí en adelante no sabemos no sabemos qué termina pasando, ¿bien? Entonces, dicho esto, pues claramente son una serie de diferentes tipos de habilidades que tienes que tener, que encontrar en una sola persona es bien complicado. O sea, es bien complicado. No quiero decir que no haya personas que tengan una serie de skills que claramente hacen que de una forma puedan ser mejores haciendo growth, pero cuando lo ves de esta perspectiva te das cuenta de que no es una sola persona, es un equipo completo de growth. Y el común denominador de esto es que todos tienen esta mentalidad enfocada en crecimiento y enfocada en cómo optimizamos diferentes partes de justamente del embudo. Claro. O sea, es como un mindset, como tú bien dijiste, es una metodología y tu equipo
se va a componer dependiendo también de un poco de tus canales donde más impacto tengas, ¿no? O sea, me imagino que mencionaste que en Growth pueden haber community managers, de performance, de diseño, copywriting, un montón de cosas, pero depende de qué canales tú utilizas. ¿Cuáles serían, si tuvieses que armar un equipo de cero, tus tres primeras contrataciones para alguien que está pensando en armar este departamento? Bien. Si se puede pensar así, no sé, o si quieres utilizar un ejemplo de una empresa. No, a ver, creo que hay muchas formas de armar equipos de growth, ¿ok? Y bueno, no me gusta nunca caer como en las generalidades porque es contrario justamente a lo que es growth, no es algo de esto y ya. Pero creo que hay capaz, sí, podemos identificar capaz tres perfiles que me parece que son importantes, ¿no? Vuelvo, insisto, también depende mucho del tipo de empresa. Uno, creo que tiene que sí o sí haber una persona de datos. O sea, growth es un proceso muy data-driven, o sea, muy basado en datos. O sea, un data scientist, o cómo se llama eso en el mercado. Sí, no tiene que ser, claramente podría ser un data scientist si tienes una empresa muy grande que genera una gran cantidad de datos y que necesitas, digamos, cosas mucho más avanzadas para poder procesar esos datos. Si no, un data analyst está bien, pero alguien que esté mirando los datos continuamente, que pueda justamente entender y encontrar insights a partir de esto, es importante. Después, definitivamente tendría alguien que tenga experiencia haciendo marketing, específicamente en lo que es user acquisition o lead generation, en tal caso. O sea, que una persona que tenga experiencia pues, trabajando en campañas de adquisición de clientes, de usuarios, etc. Pero también sea una persona versátil en el sentido de que pueda capaz incorporar otras habilidades, como lo hablábamos, por ejemplo, entender temas de copywriting, entender temas de comunicación, entender temas de experiencia de usuario o de conversion rate. Si bien no tiene que ser alguien especializado en cada una de estas áreas, claramente, sí es importante que las entienda, porque es ahí cuando tú puedes como conectar todos los puntos y claramente puedes generar una mejor experimentación o mejores estrategias, ¿no? Sí, yo diría que esos son para mí dos figuras claves y ya a partir de esto pues va a depender mucho claramente ya de la empresa, ¿no? De ahí tú empiezas, por ejemplo, a tener, si estamos hablando de equipos más orientados a producto, definitivamente necesitas a alguien que vele por la parte de producto, necesitas un product lead, ¿ok? Necesitas claramente a alguien técnico, necesitas a un dev, necesitas a un diseñador, o alguien que pueda especializarse en UX. Y ya va a ir un poco determinado un poco por eso, ¿no? Por tu modelo de negocio. Excelente. Buenísimo, súper completo. ¿Algo más que la gente tenga que saber de Growth al momento de implementarlo? ¿Qué ves que falta como para que esto, en el mercado, no sé, para que se desmitifique por completo y que la gente lo pueda tomar un poco más? Porque yo también tengo muchísimas dudas, ¿no? Antes de este podcast, de qué era Growth Hacking, qué era Growth Marketing. ¿Qué más falta para que esto siga creciendo más? Que para que el growth siga creciendo. Sí. Bien. Chiste buenísimo. Sí, buenísimo. A ver, creo que definitivamente en los años que vienen vamos a ver más de esto. Sí. Porque toda la parte digital está cambiando de forma muy acelerada. Sí. ¿Okay? Y yo diría que algo que capaz que caracteriza o que va a caracterizar mucho a este rol en el futuro es como tratar de alejarnos de los estereotipos, incluso de los tipos de perfiles. Okay. Por ejemplo, tengo que contratar a alguien o de marketing o de comunicación o un diseñador,
sino más bien entender cuáles son las habilidades, incluso las habilidades soft que esta persona tiene para encarar diferentes cosas. Así que bueno, para los que nos están oyendo, yo diría dos cosas. Uno, si eres líder de empresa o líder de un equipo y digamos, estás pensando como en armar un equipo capaz de growth o contratar a una persona de growth, yo antes de ver, antes de ver la parte como más técnica, siempre trato de entender cómo es el mindset de esta persona, ¿no? Es una persona curiosa, es una persona que le gusta como aprender o está dispuesta a aprender nuevas cosas. Es una persona que además tiene una visión analítica también de las cosas. Creo que yo diría que esas son cualidades de un buen growth hacker, ¿no? Dicho Sí, sí. bien, o un buen equipo. Y para quienes justamente quieren como involucrarse más en el área, también partiría un poco también de lo mismo. Trataría de sumar diferentes tipos de habilidades, ¿okay? De enfocarme capaz específicamente en un canal inicialmente. A ver, lo voy a poner así, capaz, digo, bueno, quiero empezar a, no sé, hacer Facebook Ads, por ejemplo. Ok, claramente hay ciertos tipos de cosas que necesito aprender para poder hacer Facebook Ads. Okay. Perfecto. Ahora, ¿cuál es como la base que necesitaría tener para poder como seguir evolucionando en esto? Bueno, lo primero es tener una base analítica sí o sí. O sea, creo que el growth hacker sí o sí tiene que ser analítico. Trajiste ese libro que me llama la atención. Sí. ¿De qué se trata? Porque veo que hablo justo de Analytics. Bueno, para mí ahorita es como bueno, no me gusta decir la Biblia, pero definitivamente es un buen libro que pueden tener como referencia. Se llama Lean Analytics, justamente. Y para mí es uno de los mejores libros que te puede como... Muéstralo a la cámara, así la gente lo... Dale, claro, perfecto. Es uno creo que de los libros más interesantes si quieres como empezar a entender más toda la parte de growth. Y no la de growth, o sea, no. El libro no se llama Growth Hacking o Growth Marketing, ¿ok? Y justamente porque está muy basado en cómo puedes, a través de los datos, diseñar mejores estrategias para cada tipo de modelo de negocio. Básicamente es como el resumen del libro, ¿no? Así que bueno, sí, es un buen punto de partida definitivamente. Súper, súper. Bueno, mira, para ir cerrando, sé que hemos hablado mucho de temas también de crecimiento personal, aunque no lo tienes que contestar por ahí. ¿Qué te gustaría decirle a los que están escuchando en general sobre algún consejo? Puede ser de growth marketing o growth en general. Bien, wow. A ver, me gusta pensar en esto. Me gusta pensar que sobre todo en temas de growth, o sea, quienes nos queremos como cada vez involucrar más en esta área, creo que lo pudiera resumir en esta frase. Tienes que de alguna forma estudiar como si no supieras nada y trabajar como si pudieras resolverlo todo. Ese para mí es como el mindset de alguien que quiere entender growth y seguir por este camino. Buenísimo, vale. ¿Dónde te consiguen las personas que quieren saber más de ti? Y si puedes contarnos también, bueno, ¿qué haces tú y qué hace ThinkLab? Buenísimo. Bueno, definitivamente me pueden contactar a través de ThinkLab. Mi correo es ale@thinklab.co, ¿okay? O .co. Y en ThinkLab justamente, bueno, lo que hacemos ahora es aplicar estrategias de growth sostenibles, pero muy específicamente para e-commerce, para aplicaciones, para modelos SaaS, o sea, Software as a Service, ¿okay? Y sí, básicamente tenemos un equipo de growth, un poco como te acabo de describir. Y lo que hacemos es tratar de ayudar a diferentes tipos de empresas que ya se encuentran en un estadio justamente de crecimiento a poder pues, mejorar sus estrategias y ayudarlos a
de una forma escalar, de una forma que sea sostenible en el tiempo. Excelente. Y si tuvieses que hacer una canción para ThinkLab, ¿cuál serías? Una canción. Ahí sí me la pusiste difícil. Data Rock. Data Rock. Si tuviera que hacer o si tuviera que... O sea, si una canción que me identifique con eso. Que te identifique. O banda también puede ser. O género. No digas reggaetón, por favor, que ya conozco tus gustos musicales. No, a ver... bueno, me encanta Coldplay. Así que... sí, definitivamente haría algún tipo de canción más o menos en el mismo género. No se me ocurre nada ahorita. De todas las preguntas está como que me dejó Tenías así. que venir preparado, ya sabías cómo era el tema. Bueno, vale, nada, gracias por estar súper interesante. Yo la verdad es que aprendí un montón sobre growth, sobre qué significa. Espero que lo hayas pasado bien. Definitivamente. Súper. Bueno, gracias a todos por escuchar este episodio de B2B Side y nos vemos en el próximo.